La clase del día de hoy va a constar va a ser el tema de colangitis. Bien, entonces ya dije quién soy. Este año soy interno y lo que vamos a revisar son algunas generalidades, anatomía, etiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico, cómo hacemos el diagnóstico guiados en las guías Tokio. Bien, también las guías Tokio nos hablan un poco de la gravedad y cómo afrontamos la gravedad y algunas complicaciones que vamos a ver. Muy bien, algunas generalidades cuando hablamos de colangitis. Primero, quiero que recordemos algo. Muchas veces a los alumnos les hacen la pregunta de ¿cuál es la definición de una colangitis? Bien, y hacen esa típica analogía de que si yo tengo una colecistitis, como ya lo habíamos hablado antes, recuerden que la colecistitis hace referencia a una inflamación de la pared de la vesícula. Bien, pero cuando hablamos de una colangitis, tratan de polarizar ese término, de transpolar ese término a la colangitis. Entonces, dicen la típica definición, ¿no? De que la colangitis es una inflamación de las vías biliares. Entonces, partimos desde aquí. La colangitis no es una inflamación. Obviamente se va a dar en el transcurso del cuadro clínico, pero la definición exacta no es una inflamación, ¿bien? Sino que es una infección. Entonces, cuando les hablen de una colangitis, tienen que imaginarse que están enfrentando a un paciente con una infección, obviamente de las vías biliares, ¿ok? Y definitivamente la vía de ingreso ha sido de manera ascendente, es decir, desde el duodeno hacia las vías biliares. ¿Ok? Entonces, esto es lo primero que hay que recordar. No es una inflamación, sino es una infección ascendente, ¿ok? De las vías biliares y que en el transcurso del cuadro clínico puede cursar con inflamación, ¿sí? Puede cursar con inflamación. Tiene gran repercusión sistémica. Anteriormente, cuando no habían estos tratamientos de drenaje, cuando no había eh, la descompresión de la vía biliar para poder drenar la bilis, la mortalidad ascendía aproximadamente al 50%. Es decir, la mitad de los pacientes que tenían una colangitis se morían. Con este nuevo implemento de los drenajes biliares, la mortalidad ha descendido del 5 al 10%. ¿Bien? Del 5 al 10%. En 1877, Charcot comenzó a describir por primera vez este cuadro de colangitis y lo llamó una fiebre hepática. ¿Bien? Y obviamente el cuadro cursaba con fiebre, con la tríada típica de Charcot, fiebre, dolor abdominal. Obviamente este dolor abdominal es principalmente en el hipocondrio derecho, ¿bien? Con ictericia, cursaba con ictericia. Posteriormente se sumaron dos signos más, lo que es un paciente en shock o hipotensión, también lo van a encontrar así, y un paciente con trastorno del sensorio, un paciente que está somnoliento, un paciente que habla, no está orientado. Eso lo llamamos una pérdida de Reynolds. ¿Ok? Ahora, chicos, con la tríada de Charcot hacemos diagnóstico de colangitis. ¿Qué dicen? Solo por tener la tríada de Charcot ya puedo afirmar que este paciente tiene colangitis. Ok, Valeria, gracias.
Genial. Como dice Valeria, no. Obviamente, esta triada, la penta de Reynolds solamente te puede orientar o te puede decir que el paciente me podría presentar un paciente con falla hepática, Valeria. Sí, cierto, cierto, Valeria. Un paciente con falla hepática también podría cursar con esos signos clínicos, ¿no? Un paciente podría cursar con fiebre, podría cursar con ictericia. Las hepatitis tienen que cursar con fiebre, ictericia, pero tienen una peculiaridad que ya vamos a hablar. Pero sí, no es cierto. Te puede orientar, claro que sí, pero no te puede hacer diagnóstico de una colangitis. Y si se suma la penta de Reynolds, te habla de que el paciente se está complicando, más no te habla de qué grado de severidad. Tanto el diagnóstico como la severidad te lo dan las guías de los cuadros que te plantea la guía. Ya lo vamos a revisar. La mortalidad, este es un dato. También vamos a encontrar una tríada de Charcot, pero en neurología que no se confundan bien. Es una tríada de la esclerosis múltiple. Lo mencioné porque por ahí va a haber algún tipo de confusión. En la antigüedad, bueno, ni tan antigüedad, ¿no? Pero en los inicios, cuando comenzó a describirse la colangitis, salió una clasificación, una de las primeras clasificaciones, la clasificación de Longman. Esta clasificación ya no se utiliza, dicho de paso, pero lo van a encontrar en la literatura y siempre es bueno saber. Esta clasificación te hablaba de una colangitis secundaria a algo, a que el paciente hace una colecistitis y que progresa a una colangitis, que una colangitis supurada, supurativa aguda, etcétera, o con un absceso hepático. Pero obviamente esto ya no se utiliza. Fue reemplazado por las guías de Tokio que te hablan de severidad, te hablan de diagnóstico, te hablan de severidad y te hablan de tratamiento. Tener claro eso. Vamos a revisar un poquito la anatomía, porque es importante a la hora que nosotros entendemos cómo a partir de la vía biliar puedo tener bacteriemia y puedo hacer que un paciente entre en un posible shock. Entonces, esta es esta es la organización hepática que yo voy a tener. Voy a tener, esto se llama la triada. Tengo una triada que consta de lo que es esto, la vena porta, lo que es el ducto biliar o el conductillo biliar y lo que es la arteria o arteriola hepática. El flujo es distinto. Miren, la vena porta con la arteria porta tienen una dirección hacia la vena central. Esta vena central después va a drenar y va a desembocar en las venas suprahepáticas y, bueno, de ahí llegar al corazón derecho. La dirección de la bilis es contraria a estos dos. ¿Ven? Es contraria a estos dos. ¿Ven la cercanía que podemos tener? Tanto la sangre venosa y la sangre arterial se tienden a unir y paralelamente yo voy a tener el flujo biliar. Entonces, si entendemos la cercanía de esto, es fácil que pueda haber algún tipo de traslocación bacteriana. Vamos a cambiar de color. Entonces, puede haber, si es que las bacterias llegan aquí, perdón, si las bacterias llegan acá, yo puedo tener por traslocación y por una alteración de las uniones celulares, yo puedo tener una traslocación y un ingreso a la vía sanguínea. ¿Y cómo se da eso? Ya. ¿Y cómo se va a dar eso? Entonces, ¿cómo se va a dar o cómo va a llegar lo que es la infección de las vías biliares hacia la sangre? Primero, ya vamos a hablar de la fisiopatología, pero para entender, la fisiopatología consta de dos cosas. La primera, una obstrucción. Bien. Y la segunda, una proliferación bacteriana.
Entonces, esta obstrucción, bien, va a generar algo, aumento de la presión intrabiliar. Voy a tener un aumento de la presión intrabiliar. Entonces, por flujo retrógrado, yo voy a tener que aquí, a nivel de los canalículos biliares, va a haber un aumento de la presión. Este aumento de la presión lo que va a hacer es que estas uniones entre los hepatocitos comiencen a alterarse. Entonces hay una alteración de las uniones de los hepatocitos. Las bacterias pueden ir pasando por aquí, ¿ok? Ingresar al espacio de Dice y finalmente llegar a la circulación sanguínea, a los sinusoides hepáticos y a partir de aquí llegar a la circulación sistémica. Entonces, ¿por qué o cómo llega la infección desde las vías biliares hacia la circulación sistémica? Por esto, por un aumento de la presión intrabiliar, lo que genera una éstasis y obviamente una translocación bacteriana. Genera una translocación bacteriana. Bien. Ok. Ahora, la organización hepática, cuando nosotros veamos un poco en histología, o ya lo han de haber revisado, vamos a ver que va a haber diferentes formas de organizar la estructura hepática. En lo que es un lobulillo portal, o también llamado un lobulillo clásico, el lobulillo clásico, ¿sí? Voy a tener, no, perdón, casi nos confundimos. El lobulillo hepático es el llamado el lobulillo clásico, ¿bien? Voy a tener un lobulillo portal. Este lobulillo portal, la organización se va a dar de acuerdo al flujo biliar. Voy a tener un asino hepático que se va a organizar de acuerdo al flujo sanguíneo. Y este asino hepático me va a dar tres zonas, la zona 1, la 2 y la 3. Bien, entonces la sangre va a ir en este sentido. La sangre va desde la tríada portal hacia la vena central. Entonces, cuando les hablen, este es un dato, cuando les hablen de que el paciente o cuál es, les podrían preguntar cuál es la zona que más se ve afectada a la disminución del oxígeno o la más sensible a la hipoxia, la zona 3. ¿Por qué? Debido a la lejanía de, de la tríada portal. Entonces va a haber una disminución del oxígeno que llega principalmente a la zona 3 y esto obviamente es más sensible a la hipoxia. Más sensible a la hipoxia. Bien. Ya lo hemos visto en la clase pasada un poco cómo es la estructura de las vías biliares. Tenemos intrahepáticas que están formadas por los conductillos. Bien, está formada por los conductillos. Voy a tener las extrahepáticas, que está formada por el conducto hepático izquierdo, el derecho, el común, el cístico y el colédoco. Acá lo vamos a ver mejor. Entonces aquí tenemos el conducto hepático. El conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo. ¿Quiénes drenan aquí? Los conductillos. Los conductillos terminan drenando aquí. Hay un drenaje de la bilis. Bien. Pasa por él. Ahora, es importante esto de acá. Los diámetros. Bien, los diámetros. Estos conductos hepáticos tienen un diámetro de aproximadamente 2 milímetros. El conducto hepático común, un diámetro de 4 milímetros. El cístico de 3 milímetros. Y el colédoco es lo que nos importa. Bien, es lo que nos importa cuando nosotros vemos una colangitis. ¿Por qué? Porque recordemos que la principal causa de colangitis es la obstrucción por cálculos. Bien, es la obstrucción por cálculos, es decir, una colédocolitiasis. ¿Y cómo yo puedo sospechar que tengo una coledocolitiasis? Muchas veces los cálculos no se pueden ver por una ecografía, pero sí te pueden indicar que el colédoco está dilatado.
Si te hablan de que el colédoco está dilatado, es decir, que hay algo que está generando un aumento de la luz del colédoco y probablemente pueda hacer un cálculo. ¿Cuál es el diámetro normal? Menor o igual a 6 milímetros. Menor o igual a 6 milímetros es el diámetro del colédoco. 8, 10 ya te habla de que hay una dilatación. Puede ser por cálculos, sí. Puede ser por parásitos también. Pero por frecuencia, los primeros son los cálculos. Ahora sí, ahora ya entramos un poquito, una vez que ya revisamos generalidades, anatomía, ahora vamos a entrar ya de lleno en la colectritis. Espera un minuto, voy a prender la luz para que sea mejor. Ya está. Ahora, cuando yo hablo de la etiología, yo voy a tener, como ya lo mencioné, la más frecuente viene a ser la coledocolitiasis. Un 70, un 80% va a ser causada por un cálculo a nivel del coledo. ¿Por qué pongo colelitiasis? Porque a partir de una colelitiasis, es decir, un cálculo a nivel de la vesícula, yo puedo generar diferentes cuadros, desde un cólico biliar, como ya lo vimos en la clase pasada, con las características que ya hemos mencionado, una coledocolitiasis, es decir, a partir de la vesícula, ¿ok? A partir de la vesícula salen los cálculos y comienzan a obstruir. Puedo generar una pancreatitis. ¿Qué pasa si es que el cálculo es tan pequeño que sigue migrando y se estanca justo en la unión del conducto pancreático principal, o el de Wilson, ¿no? Si se estanca aquí, yo voy a tener una colangitis asociada a una pancreatitis, a una posible pancreatitis. Partiendo desde aquí, obviamente, si es que tú sospechas de una colangitis, también tienes que hacer dentro de tus diagnósticos diferenciales, si es que tiene ciertas características y el laboratorio lo respalda, una posible pancreatitis. Porque se podría convertir. ¿Bien? ¿Qué otras causas yo voy a tener que pueden provocar una colangitis? Alguna estenosis benigna de la vía biliar que corresponde al 15%, paciente posquirúrgico, paciente con una colangitis esclerosante primaria. Bien, la colangitis esclerosante primaria, chicos, es un cuadro inflamatorio. Es un cuadro inflamatorio crónico. Este cuadro inflamatorio crónico, como todas las inflamaciones crónicas, van a generar algo, tejido fibrótico o tejido de fibrosis. Esa fibrosis va a generar una disminución del diámetro, es decir, una estenosis. Y yo puedo tener una obstrucción del flujo biliar. Voy a tener estenosis malignas que corresponden al 50%, un colangiocarcinoma, un ampuloma, un NM de cabeza de páncreas, anomalías biliares congénitas, infecciones parasitarias, disfunción de la derivación biliodigestiva o pacientes post-CEPRE. Principalmente aquellos pacientes que se asocian con una esfinterotomía. Bien, una esfinterotomía. Recuerden que el esfínter es un mecanismo que a, ayuda a vaciar lo que es la bilis, pero también evita una migración ascendente de las bacterias. Entonces, si es que yo lesiono el esfínter, puedo generar una disrupción de este mecanismo y obviamente puedo tener una infección ascendente. ¿Cuáles son los parásitos que yo puedo tener? Esto les pueden preguntar en un pase de visita, si rotan por infectología. ¿Cuáles son los parásitos que pueden invadir la vía biliar? A la cabeza tengo una fasciola hepática. Voy a tener los Clonorchis indensis o Pistorchis felinus. Muy rara vez Ascaris lumbricoides, pero también está escrito. Y Echinococcus. Echinococcus no, no invade la vía biliar. ¿Ok? Echinococcus no es que invada la vía biliar, pero sí forma quistes. Sí forma quistes hepáticos.
Bien, estos quistes hepáticos pueden generar una compresión extrínseca y obviamente una disminución del flujo biliar, éstasis biliar. Entonces, aquí les dejo esto. Estas son las más frecuentes. Fasciola hepática en la cabeza, ascaris lumbricoides muy raro y por compresión extrínseca el echinococos. Bien, ahora, ya. Entonces aquí resumimos todas las etiologías. Yo tengo un paciente con una esclerosis, puedo tener un paciente con una, aquí lo tengo, con una esclerosis biliar, perdón, una esclerosis, que es decir, una estenosis de tejido fibrótico, y obviamente voy a disminuir el flujo biliar. Voy a tener lo más clásico, un cálculo, bien, un cálculo que haga una coledocolitiasis. Voy a tener que el cálculo puede enclavarse en la bolsa de Harman. Cuando el cálculo, recordemos que la vesícula tiene una pequeña bolsa aquí, ¿no? Casi terminando al inicio del cuello, que se llama la bolsa de Harman. Harman. Bien. Dicho de paso, la bolsa de Harman es el lugar donde más frecuentemente se enclavan los cálculos, porque es una cavidad, básicamente. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, se enclava aquí? Yo puedo tener un síndrome de Mirici. ¿Qué es el síndrome de Mirici? Simplemente es una compresión del colédoco debido a un cálculo enclavado en la bolsa de Harman. ¿Cómo así? Cuando se enclava, esto puede caer y al caer va a generar una compresión extrínseca, ¿bien? Por el cálculo que se encuentra a nivel de la bolsa de Harman. Entonces yo voy a tener que esa compresión va a generar que haya una obstrucción, es decir, una disminución del flujo biliar. Entonces ese es un síndrome de Mirice. La compresión extrínseca debido a un cálculo a nivel de la bolsa de Harman o a nivel del cuello. ¿Sí? ¿Compresión de qué? Del colédoco. Voy a tener compresión extrínseca, algunos tumores metastásicos, voy a tener algunos ganglios que pueden generar alguna obstrucción, colangiocarcinomas, voy a tener también que un adenocarcinoma pancreático, un ampuloma, ¿sí? Y si se dan cuenta, todos estos mecanismos van a generar, ¿qué cosa? Una obstrucción, una obstrucción. Y esta obstrucción, es decir, éstasis, va a generar una manifestación típica. ¿Cuál es la manifestación de la éstasis biliar, chicos? ¿Qué puedo ver en el paciente que tiene éstasis biliar? Clínicamente, ¿cómo voy a ver al paciente? Bien, Valeria, ictericia, ok. Entonces, obviamente, aquí explicamos por qué el paciente hace ictericia. El paciente va a cursar clínicamente con ictericia. Bien. Ahora, la ictericia se genera por un aumento de las bilirrubinas a nivel sanguíneo. Bien. Ok. Chicos, ¿cuál va a estar elevado? ¿La bilirrubina directa o la bilirrubina indirecta? Cuando tengo una obstrucción a nivel del colédoco o a nivel de las vías biliares extrínsecas. En el laboratorio, ¿cuál va a estar elevado? ¿La directa o la indirecta? ¿Cuál creen, chicos? Llega mi paciente a, me dice la directa. Gerson, bien, la directa. ¿Alguien más? Valeria, directa. Ok. Entonces llega el paciente
le saco laboratorios y me tengo que ver las bilirrubinas. ¿Bien? Entonces, hay muchos que se equivocan un poco cuál es la directa, cuál es la indirecta. Porque por si hay alguno aquí, ok. Por si hay alguno aquí, les comparto algo. Yo también me confundía. Pero, a ver, las bilirrubinas se generan por el metabolismo del grupo hemo, ¿cierto? Este metabolismo del grupo hemo se da a nivel periférico. Bueno, hay que ponerlo así, en el sistema retículo endotelial, en el retículo endotelial, el sistema periférico, afuera. Entonces, este metabolismo va a generar bilirrubinas. Entonces, la primera que va a generar es la bilirrubina indirecta, con I de inicial. Bien, es la inicial, la que inicia todo, es decir, la que está fuera, ¿sí? ¿Por qué se genera principalmente o cuándo se eleva principalmente? Cuando hay lisis, en este caso cuando hay hemólisis. Cuando hay hemólisis, simplemente se libera una gran cantidad de bilirrubinas, es decir, la indirecta tiende a subir. Y es la independiente, vamos a ponerlo aquí también, la independiente, es decir, la no conjugada. Esta bilirrubina es la independiente, entonces es independiente, es inicial y surge por hemólisis. No lo olviden. Es la independiente, es decir, la no conjugada. Luego viene la bilirrubina directa, es decir, la que viene después. ¿Bien? La que viene después. Esa ya obviamente es lo contrario, ¿no? Es la que está conjugada, es la que llega a nivel hepático y se eleva cuando hay obstrucción. Entonces, bien chicos, ¿cuál es la que se va a elevar? Se va a elevar la bilirrubina directa cuando yo tengo una obstrucción. ¿Por qué? Porque a nivel periférico, a nivel de la bilirrubina inicial e indirecta está bien, ¿sí? Se metaboliza, llega al hígado y una vez que llega al hígado se conjuga. Se conjuga, pero no logra liberarse a nivel del duodeno. Entonces yo voy a tener que la bilirrubina conjugada se va a tener a acumular. En los laboratorios yo voy a tener una bilirrubina directa elevada. Y la indirecta, bueno, en valores normales. ¿Cuál es mayor? Normalmente, ¿cuál tiene un valor mayor? La bilirrubina indirecta tiene un valor mayor que la bilirrubina directa. Es de 0,8 y la directa 0,2 aproximadamente. Bien. ¿Y cuál es la bilirrubina? Cuando le dicen bilirrubina total, le están dando el valor, es decir, la suma de los dos. ¿Cuánto va? Aproximadamente 1. Muy bien. Eso es para recordar un poquito. Entonces ya vamos intuyendo cuál es la clínica de este paciente. Va a tener ictericia y obviamente yo tengo que pensar es una ictericia por aumento de la bilirrubina directa. Voy a tener el ampuloma, que es una causa también. Voy a tener un tumor pancreático. Un dato con el ampuloma te da una ictericia ondulante o fluctuante. Si alguien quiere revisar, ahí le dejo. El ampuloma, cuando les hablen, típico caso cuando roten en cirugía, tienes un paciente que se queja por coloración amarilla, ¿sí? Llega a consulta o te dice que tiene una coloración amarilla, pero después va disminuyendo hasta llegar a su color normal, después de un tiempo otra vez tiene una coloración amarilla. Eso es un cuadro clínico, obviamente, te asocias con baja de peso, todo eso, un posible ampuloma. ¿Por qué? Porque te da una ictericia ondulante, una ictericia fluctuante. Ahí lo dejo por si alguien lo quiere buscar. Es un tema bastante interesante. Bien, ¿cuál es la fisiopatología? Como ya lo habíamos hablado, va a cursar con dos cosas principalmente. Vamos a cambiar de color, este color. Entonces, entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la colangitis? Son dos causas importantes.
o dos factores que van a predisponer a la colangitis. La proliferación bacteriana y la obstrucción del flujo biliar. ¿Cuál es la más importante? Esta de acá. Esta es la más importante. ¿Por qué? Por esto. La vía biliar colonizada, pero no obstruida, rara vez, casi nunca va a progresar a una colangitis. ¿Bien? Entonces, este concepto es importante. Obviamente no es muy raro que una vía biliar pueda estar colonizada, pero si no hay una obstrucción marcada de las vías biliares extrínsecas, rara vez va a progresar a una colangitis. De estos dos factores, ¿cuál es el más importante? La obstrucción biliar. Esta obstrucción biliar, es decir, la éstasis biliar, va a generar una proliferación bacteriana. Recordemos que la bilis se considera estéril, debido a que tiene sales biliares, inmunoglobulinas A y además el esfínter de Oddi. Esto de acá ayuda a regular la proliferación bacteriana y esto de acá tiene un efecto inmunológico. Tiene un efecto inmunológico. Bien, entonces, ¿cuáles son las vías por cómo puedo desarrollar una colangitis? La primera es una infección bacteriana ascendente. Esta es la más frecuente. Pero puedo tener una infección a través de la vena porta, claro que sí. Puede llegar al nivel de los ganglios linfáticos, sí, pero muy rara vez. Esta obstrucción va a cursar con un aumento de la presión intrabiliar. Como ya lo habíamos explicado, va a haber una alteración a nivel de las uniones hepatocelulares. Recuerden que los hepatocitos van a estar así. Voy a tener hepatocitos juntos. Mm, Voy a tener hepatocitos juntos. Y entre cada hepatocito voy a tener los canalículos, ¿no? Si es que aumenta la presión a nivel de los canalículos, estas uniones de acá se van a ir disecando. Y ese proceso, esa alteración, va a generar que pueda haber una translocación bacteriana. Y recuerden que justo aquí, ¿qué es lo que pasa? Los vasos sanguíneos. Y puede ingresar a la sangre y puedo generar incluso un paciente séptico. Bien. ¿Qué es lo que se puede translocar? Bacterias y toxinas. Voy a tener una bacteriemia o voy a tener una toxinemia. Del 90 al 100% de los cultivos de un paciente que cursa con colangitis van a ser positivos. ¿Bien? Van a ser positivos. ¿Cuál es Recuerden que en la colecistitis es el 50%. En la colecistitis, como lo habíamos repasado previamente, el 50% va a tener cultivos positivos. En la colangitis aumenta drásticamente, del 90 a casi todo el 100% va a tener cultivos de bilis positivo. Va a cursar el 80% con una bacteriemia y el 70% va a tener una infección polimicrobiana. Bien. Al igual que la colecistitis, ¿cuál es el patógeno más frecuente? E. coli. Es decir, bacterias, las bacterias gastrointestinales. ¿Cuáles son las bacterias gastrointestinales más frecuentes? Las gram negativas. Gram negativas. A la cabeza E. coli. Yo voy a tener Klebsiella. Recuerden que Klebsiella se relaciona bastante con la formación de abscesos hepáticos. Puede generar abscesos hepáticos. Puedo generar pseudomonas. Chicos, ¿qué paciente tiene una mayor o mm, qué paciente creen que tiene una mayor probabilidad de una infección por pseudomonas? ¿En qué paciente yo tengo que pensar? Probablemente me esté frente a una pseudomona. ¿Alguno? Inmunodeprimidos, ya. Pacientes
como le dijeron, que tienen algún grado de inmunosupresión. Bien, y lo que más van a ver es un paciente diabético. La diabetes va a generar, es una enfermedad que de alguna u otra forma te va a cursar con algún grado de inmunosupresión. Paciente diabético, como ya lo vamos a ver, yo tengo que pensar que puede haber una infección por gran negativo, pseudomonas principalmente, y por ahí puede ser una infección bacilos gran negativos, acá dice pseudomona, y puede ser también con anaerobios. Entonces, ¿en quiénes más? Pacientes posquirúrgicos, pacientes que han sido sometidos a CEPRE, también tienen un alto riesgo de infección por pseudomonas. Proteus, Citrobacter, Morganella, Serratia, Acinetobacter. Pacientes con Acinetobacter son aquellos que tienen estancia hospitalaria, ¿sí? Son infecciones principalmente intrahospitalarias, aeromonas, enterococos. Ahora, los enterococos, la mayoría de los enterococos eh, mm, son una flora normal. ¿Bien? La mayoría de los enterococos tienen una flora normal, no son patógenos, pero hay dos que sí quiero que recuerden, que les pueden preguntar. ¿Cuáles son los dos patógenos enterococos? ¿O cuáles son los dos enterococos que generan más frecuente enfermedad en el ser humano? El Faecalis y el Faecium. Enterococcus fecalis y el Faecium son los que generan, son los patógenos. Bien, son los patógenos. Voy a tener en Streptococcus alfemolíticos, anaerobios, staph, bacteroides, Clostridium, Cándida, Cándida principalmente en inmunosuprimidos. Bien. La Cándida solo se trata si el paciente está muy grave. Ok. Entonces son algunos datos que tienen que recordar. E. coli la más frecuente. Klebsiella forma abscesos. Pseudomonas, paciente con diabetes, tiene un alto, tiene un alta, a ver, se está viendo bien más, ya. Paciente con diabetes tiene una alta probabilidad de ser infección por pseudomonas. Pacientes post-CEPRE, bien, seguimos. Ahora, esto es interesante. Cuando viene un paciente con colangitis, yo tengo que hacer la historia, pero tengo que saber que la mayoría de estos pacientes tienen un antecedente de una enfermedad biliar. ¿No? La mayoría de estos pacientes tienen un antecedente de una enfermedad biliar. Le comienzan a hacer la anamnesis y el paciente le dice, doctor, doctora, previamente he tenido un fuerte dolor, un cólico biliar, tengo cálculos, ¿sí? No es que vayan, por lo general, no debutan con una colangitis, ¿bien? Entonces, previamente ya vienen con historia de algún tipo de enfermedad biliar. Puede ir desde un cuadro muy leve hasta un cuadro de una sepsis fulminante. Ahora, aquí está la triada, la típica triada, ¿no? La fiebre ictericia, esto es la triada de Charcot. Vamos a poner aquí, la triada de Charcot. Si se unen estos dos, lo que es hipotensión y alteración de la conciencia, voy a tener la penta de Reynolds. Ojo, no es que siempre se vayan a cumplir. La fiebre es es el signo más frecuente. La fiebre está presente en el 90% de los pacientes con colangitis. 2/3 van a ser ictericia, 70% van a cursar con dolor abdominal, hipotensión, rara vez. Por lo general, cuando el paciente está complicando y alteración de la conciencia, solo un 10%. Irritación peritoneal también puedo tener. Bien, entonces hay cierto número de pacientes que van a cursar o que no van a hacer ciertas clínicas, ciertas manifestaciones. Entonces, si es que no tiene algo, no tengo por qué descartar colangitis. Por ende, esto no te diagnostica colangitis, porque fácilmente pueden estar ausentes. Ni la triada ni la penta te diagnostican colangitis. Ahora, en los adultos mayores yo tengo que tener
cierto cuidado. Como en todas las patologías, los adultos mayores tienden a tener presentaciones un poco diferentes. En el adulto mayor, incluso puede ser una fiebre muy leve o puede estar ausente la fiebre. Bien, muy leve o ausente la fiebre. Puede no ser ictericia, puede no ser dolor abdominal, pero típicamente hace alteración del estado de conciencia. Entonces, esto es lo que cursa un paciente adulto mayor. Fiebre leve o incluso sin fiebre, pero comienza a ser alteración del estado de conciencia. Vamos a hablar de los síntomas. Eh, chicos, recuerden que la ictericia, ¿dónde es el primer lugar que comienza a pintarse? ¿En qué parte del cuerpo es el primer lugar donde yo voy a notar la ictericia, chicos? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Alguien más? Correcto. Correcto, Valeria, correcto, Alejandro. La ictericia sigue este patrón. Escleras, bien. Eh, mucosa sublingual, mucosa sublingual, mm, la piel de la cara, la piel del tronco y finalmente las extremidades. Es el patrón que sigue la ictericia. Ya, profesor. Entiendo. Recuerden, la ictericia se hace visible cuando el valor de la bilirrubina total supera los 3 miligramos por decilitro. ¿Se unió alguien más? Ya, se acaban de unir más. Entonces, recuerden que yo voy a tener una ictericia clínicamente observable cuando la bilirrubina total supera los 3 miligramos por decilitro. Entonces, a partir de los 3 miligramos, ¿dónde se va a ver reflejado la ictericia? A nivel de las escleras, como lo vemos acá. Voy a hacer un zoom, se movió, ya está. Entonces, aquí lo vamos a tener. Este es un paciente que tiene una marcada coloración amarilla, es decir, la ictericia a nivel de las escleras, y va a tener, miren, un color amarillento debajo de a nivel de la mucosa sublingual. Y la piel se ve un poquito amarillenta, pero se ve bastante bien a nivel de los ojos y a nivel sublingual. ¿Sí? La piel no tan marcada significa que todavía, eh, es decir, esto confirma que primero compromete escleras, luego sublingual y finalmente ya comienza a comprometer la piel. Ok, eso, ya. Entonces, eso es el patrón que sigue la ictericia. No olviden, se hace visible después de los 3 miligramos por decilitro. Cambiamos de color. Un dolor en el hipocondrio derecho. Bien, puede tener un dolor a nivel del hipocondrio derecho. Ese dolor va a ser va a ser un tipo cólico, tipo opresivo. Por lo general eso es lo que te describen los pacientes, un dolor tipo cólico o sienten que se contrae de manera brusca. Voy a tener fiebre, lo que ya hemos mencionado. ¿Cuáles son los laboratorios que yo voy a tener? ¿Cuáles son los laboratorios que yo voy a tener? Entonces, yo tengo que entender que estoy frente a un patrón colestásico. Si es que estoy frente a un patrón colestásico, ¿qué espero tener, chicos? ¿Qué laboratorios alterados espero tener en un patrón colestásico?
Ya, ya. Recuerden que el patrón, cuando yo hablo de compromiso hepático, por lo general, compromiso hepático, vamos a poner compromiso hepático, yo voy a tener dos patrones importantes. El patrón colestásico, que te habla de una obstrucción biliar, y un patrón hepatocelular. Hepatocelular. Es decir, de extrusión a nivel de los hepatocitos. El patrón colestásico, principalmente, como lo he mencionado, aumenta las bilirrubinas. ¿Cuál es la que más aumenta? La bilirrubina directa. ¿Qué más voy a tener? Voy a tener, voy a tener que aumenta la FA, voy a tener que aumenta la GGT. Bien. Cuando yo hablo de un patrón hepatocelular, es decir, de daño a nivel de los hepatocitos, voy a tener que salen las enzimas de daño hepático. ¿Y cuáles son las enzimas de daño hepático? Las transaminasas GTO, GT, van a estar muy aumentadas. Bien, por aquí también voy a tener que se sube FA, en fin. Entonces, las bilirrubinas aumentadas nos van a indicar que estamos frente a un patrón colestásico. Y eso es lo que voy a tener aquí, bilirrubina directa aumentada. ¿Qué más voy a tener? ¿Qué otros laboratorios voy a tener? En el hemograma va a haber leucocitosis. Leucocitosis con desviación izquierda, porque principalmente estamos frente a una infección bacteriana. Ojo, ¿qué pasa si yo tengo una leucopenia? Leucopenia con desviación izquierda. Esto de acá está descrito como un factor de mal pronóstico. Un factor de mal pronóstico. Leucopenia con una desviación izquierda. Voy a tener leucocitosis, voy a tener eh, aumento de los reactantes de fase aguda, que ya lo vamos a hablar, y, y algunas otras manifestaciones. Eso es lo que yo les decía. Marcadores hepatocelular o de daño hepático. Marcador hepatocelular o de daño hepático. Voy a tener las transaminasas, voy a tener la lactato deshidrogenasa, de colestasis, bilirrubina directa elevada principalmente, fosfatasa alcalina, GGT. Recuerden, chicos, ¿quiénes producen la fosfatasa? ¿Dónde se produce la fosfatasa alcalina? ¿Cuáles son los tejidos que generan fosfatasa alcalina? Bueno, entonces, bien. Uno es el hígado. Uno es el hígado, eso es cierto. Uno es el hígado. Pero otro es el hueso. Otro es el hueso. Entonces, cuando se eleva la FA, está un poco elevada, se eleva porque estamos frente a un paciente con un daño hepático, y más aún si tiene clínica o un compromiso mioarticular o osteopático, puede haber un aumento de la fosfatasa alcalina. La GGT, por el contrario, se eleva principalmente cuando hay un daño a nivel del hígado. Bien, cuando hay un daño a nivel del hígado. Entonces, la GGT te ayuda. Ok, la FA te aproxima. Puedo tener daño acá o daño en el hueso, pero la GGT te dice, bien, no es del hueso. El daño es a nivel del hígado. Es algo que por ahí hay que recordar. Muy bien, vamos a hablar un poquito de este caso clínico. Tengo un paciente de 69 años, paciente adulto mayor, recuerden, adulto mayor más de 60 años, ya consideramos un adulto mayor, presenta una confusión, dolor abdominal, escalofríos y una temperatura, bueno, aquí se movió. Esta es una temperatura de 38. Entonces, viene con confusión, viene con dolor abdominal, escalofríos, una temperatura elevada e ictericia.
A nivel de una radiografía, se le hace una radiografía abdominal, se demuestra aire a nivel del árbol biliar y un patrón de gas intestinal normal. Bien, entonces tenemos un paciente, un adulto mayor, que te viene con dolor abdominal, te viene con ictericia y te viene con fiebre. Te está dando la triada de Charcot. No te hace diagnóstico, pero sí te aproxima un poco. Te aproxima. Entonces, además te dice que viene confuso, bien, te habla de que el paciente por ahí se está complicando, de que el paciente se está complicando. Y te dice cuál es el diagnóstico más probable. Eso es bastante sencillo. ¿Cuál creen que es el diagnóstico? ¿Tiene una pancreatitis? ¿O tiene una hepatitis? ¿Ya? Una, porque estamos en clase de colangitis y otra, porque el cuadro clínico va acorde, es una colangitis. Ojo, un paciente con colangitis puede cursar con una pancreatitis, claro que sí, principalmente cuando hay coledocolitiasis, porque fácilmente algún cálculo puede migrar a nivel de la desembocadura del colédoco con el Wilson, puede generar una obstrucción. Mm, ¿qué nos tendría que decir para sospechar de una pancreatitis? Que tenga un dolor en banda, ¿no? En banda, a nivel posterior. Es decir, que compromete el hipocondrio derecho, que compromete el epigastrio y compromete el hipocondrio izquierdo. Es decir, se irradia en la parte superior, superior. Ese es el típico dolor de la pancreatitis. Es decir, un dolor antero-posterior, te dicen, que inicia adelante y se va hacia atrás y se irradia hacia los lados. La colecistitis aguda no tendría por qué ir con ictericia. La hepatitis biliar, recuerden, las hepatitis tienen una manifestación un tanto clásica. Sube la fiebre, de ahí comienza a caer. Y cuando comienza a caer la fiebre, ¿qué aparece? La ictericia. Esta es una manifestación no, no es que sea exacta, pero es lo clásico. Un paciente con hepatitis va a tener fiebre, malestar general, va a llegar un punto en que la fiebre va a comenzar a bajar y comienza a teñirse de amarillo. Es decir, comienza a aumentar la ictericia. Esa es la manifestación clásica. Un hilo biliar, bueno, esto es un poco más alejado. ¿Cómo hago el diagnóstico? Ahora sí. ¿Cómo hago el diagnóstico de un paciente que tiene una colangitis con las guías de Tokio? Primero, voy a tener tres parámetros. Tengo que demostrar que el paciente tiene una inflamación sistémica. Eso es lo primero. Tengo que demostrar que tiene un patrón colestásico y además evidenciar la etiología a nivel de imágenes. Si es que yo tengo A más B o A más C, eso es sospecha. Pero si yo tengo A más B más C, eso te hace diagnóstico. Bien, te hace diagnóstico. Si es que yo solo, basta que cumpla uno de A, uno de B y uno de C, eso es diagnóstico. ¿Cuáles son los síntomas o las manifestaciones de una inflamación sistémica? Fiebre o que el paciente comience a hacer escalofríos. ¿Cómo defino fiebre? Mayor a 38 grados centígrados. Voy a tener alteraciones a nivel de laboratorio, evidencia de una respuesta inflamatoria, es decir, aumento de los reactantes de fase aguda, es decir, el PCR. También puedo tener que aumenta el BCG. ¿Cuál es el que toman aquí? El PCR. Un PCR mayor a 1 y lo que son los glóbulos blancos por debajo de 4.000 o por encima de 10.000. Esos también son
reactantes o señales de que hay una inflamación sistémica. Tengo que evidenciar la colestasis porque hay una ictericia, es decir, las bilirrubinas más de 2 miligramos. Puedo tener también a nivel de los laboratorios alteración a nivel de las pruebas o el test hepático, es decir, aumento de la fosfata alcalina, las enzimas hepáticas, la gamma glutamil transpeptidasa, por encima de 1.5 el límite superior normal. Entonces aquí se lo dejo. Eso te hace diagnóstico. Por aquí tenemos, recuerden que el primer examen de imageneológico, el primer examen imageneológico viene a ser la ecografía. La ecografía. Si es que yo tengo dudas diagnósticas o por ahí para ver complicaciones, por lo general es una tomografía. Y para ver un poco mejor puedo tener una colangioresonancia. Obviamente el costo-beneficio por ahí limita un poco. Pero voy a tener aquí el colédoco, una gran dilatación del colédoco, y aquí voy a tener una piedra, un cálculo. Una tumoración a nivel de la desembocadura. Voy a tener otro cálculo aquí, a nivel de la vía biliar, un cálculo por acá. Entonces vemos que hay ciertas estenosis que nos pueden orientar o nos indican que hay un cálculo. ¿Cuál es la clasificación de la gravedad? Es prácticamente similar a una colecistitis. Voy a tener 3 grados. El grado 1, que es el leve, no cumple ni con 2 ni con 3, es el más fácil de entender. El grado 2, que es el grado moderado, tiene que haber mínimo 2. ¿Ok? Mínimo 2. Recuerden que en la colecistitis solo tenía que cumplir 1. En la colangitis tiene que cumplir 2. Es decir, los leucocitos mayor a 12.000, ya no 10.000, o menor a 4.000. Fiebre por encima de 39, adulto mayor. Recuerden que esto tiene una alteración diferente, unas manifestaciones diferentes. Puedo tener una hiperbilirrubinemia, bilirrubinas mayor a 5 miligramos, o una hipoalbuminemia. El grado 3, aquí hay compromiso de órgano, falla de órgano. Bien, aquí hay una falla de órgano. Y como yo les digo, siempre acuérdenselo en orden, de arriba hacia abajo. Es decir, un compromiso neurológico, de arriba, sistema nervioso central, compromiso neurológico, alteración del estado de conciencia. Seguimos bajando, un compromiso respiratorio, PAFI menor a 300. ¿Qué es lo que tenemos a los lados? Entre los pulmones, el corazón. Una hipotensión que requiere dopamina o que requiere epinefrina a cualquier dosis. Aquí le dejo la dosis de la dopamina, más de 5 microgramos por kilo de peso por minuto. Seguimos bajando, un compromiso hepático, un INR mayor a 1.5, compromiso hematológico, plaquetas menor a 100.000 y un compromiso renal oliguria o una creatinina más de 2 miligramos por decilitro. Bien, ¿cómo defino oliguria? Menos de 0.cc por hora, perdón, por kilogramo de peso por hora. Esto de acá me define oliguria. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Bueno, el tratamiento es bastante intuitivo. Los tres van a surgir, van a cursar con algún antibiótico. Van a cursar con soporte general. Bien, si es que yo estoy con un paciente con grado 1, grado leve, entonces yo le tengo que dar antibióticos y le tengo que dar soporte general. Bien, antibiótico y soporte general. Lo ideal es que previo a cada antibiótico yo le tome hemocultivos. Eso es lo ideal. Pero la toma de hemocultivos no tendría que retrasar el inicio de antibióticos. Entonces, una vez que yo termino, que yo finalizo el curso de antibióticos, bien, entonces si es que yo termino, yo tengo que estabilizar al paciente y una vez que lo estabilizo con los antibióticos y con el soporte general, yo tengo que dar tratamiento a la etiología. Yo tengo que tratar de dar tratamiento a la etiología.
ya sea con, y cómo le doy tratamiento a la etiología, puedo darle vía endoscópica y además tengo que generar un drenaje biliar. El drenaje biliar se da siempre y cuando mi paciente trate de estabilizarlo lo más que pueda. Yo tengo que estabilizar lo más que pueda a mi paciente para mandarlo a un drenaje biliar. Estoy en un paciente con una severidad moderada, yo tengo que darle antibióticos, lo mismo, soporte general, y tengo que darle un drenaje temprano. ¿Sí? Tengo que dar un drenaje temprano. Si yo estoy frente a un paciente con una gravedad 3, es decir, un paciente severo, yo tengo que dar un drenaje urgente, un drenaje biliar urgente y además soporte debido al daño de órgano que esté sufriendo y los antibióticos. ¿Cómo puedo hacer el drenaje? El drenaje biliar se puede hacer primero con una CEPRE, eso es lo que más se prefiere. Además de drenaje, em, puedo solucionar la etiología. Si es que es un cálculo, lo puedo retirar. ¿Qué más? Puedo hacer un drenaje percutáneo, un drenaje percutáneo o una intervención quirúrgica o la cirugía abierta. Estas son las tres formas como yo puedo drenar. ¿Cuál se elige? La primera. La primera es la que se elige. Si es que no funciona, puedo hacer un drenaje percutáneo y finalmente, si es que ni una de esas dos funciona, ya tengo que hacer una intervención quirúrgica. Ahora, ¿cuál es el tratamiento antibiótico que yo tengo que ofertarle a mi paciente? Entonces, ya. Yo le tengo que dar de acuerdo al agente etiológico que yo he previsto. ¿Bien? ¿Cuál es? Ya. El agente etiológico más frecuente son los gram negativos. ¿Bien? Entonces, mi cobertura antibiótica, perdón, mi cobertura antibiótica tiene que ir primero hacia gram negativos. ¿Ok? Primero hacia gram negativos. ¿Cuál es el más frecuente? E. coli. ¿Sí? E. coli. Ahora, yo puedo tener que mi paciente tiene ciertos factores de riesgo. Si es que mi paciente tiene factores de riesgo, como intervenciones quirúrgicas, pacientes inmunosuprimidos como pacientes diabéticos, yo tengo que brindar cobertura para pseudomonas, tengo que brindar cobertura para anaerobios. Esto de acorde si mi paciente tiene factores de riesgo para estos agentes etiológicos. Si es que mi paciente no tiene, simplemente no tiene factores de riesgo y solo estoy sospechando en gram negativos, la elección es ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas. No se le da un gramo. ¿En quiénes se le da un gramo? Pacientes pediátricos. Pacientes pediátricos le vamos a dar un gramo. Pero en este caso, en los adultos mayores, en los adultos, perdón, le tenemos que dar 2 gramos cada 24 horas. Ahora, ¿cuál es la otra opción? Darle amoxi, un ácido clavulánico, 2 gramos cada 8 horas endovenoso. Obviamente este paciente va a estar hospitalizado, ¿no? Todo paciente con colangitis tiene que hospitalizarse. Si es que yo tengo un paciente con riesgo de BLE, puedo darle lo que son el ertapenem, 1 gramo cada 24 horas. Si es que hay una alteración a nivel, o si es que el paciente es alérgico, puedo darle ciprofloxacino o estas alternativas. Tengo que cursar con el hemograma, tengo que ver el perfil hepático, PCR, tengo que hacerle hemocultivos. Esto va previo a los antibióticos, pero no debería limitar el inicio de los antibióticos. Entonces, ceftriaxona cubre muy bien los gram negativos. Ceftriaxona ya no cubre gram positivos. Ceftriaxona ya no cubre anaerobios. Ya no cubre anaerobios.
Entonces, como lo mencioné en la clase pasada, hay algo interesante, o no es siempre así, pero muchas veces funciona. Por encima del diafragma, cuando yo estoy frente a infecciones con anaerobios, yo tengo, o lo que se prefiere es la clindamicina. Cuando estoy por encima del diafragma o tengo infecciones en piel y pienso en anaerobios, yo puedo darle clindamicina, que va muy bien. Cuando yo tengo pacientes por debajo del diafragma, es decir, pacientes con patología gastrointestinal, lo que va bien es el metronidazol. Pacientes con infecciones anaerobias. Bien. Entonces aquí, si es que yo tengo un paciente con factores de riesgo para tener infección por anaerobios, pseudomonas, yo obviamente cambio. Tengo que darle ceftriaxona, le puedo dar o cefepime con metronidazol para brindar cobertura hacia anaerobios. Puedo darle piperacilina, tazobactam. Si es que hay riesgo otra vez de una productora de beta-lactamasa de espectro extendido, puedo darle imipenem o meropenem. Y las alergias puedo darle cipro o amica. Obviamente, amica, no sé, hay que tener cuidado, ¿no? Por el daño renal. Por el daño renal. Ok. ¿Qué es lo que se usa acá? ¿Qué es cuando ustedes van a rotar por los hospitales? En este caso, yo estoy rotando en tal Cayetano Heredia. Uno, porque es muy barato, el tema del costo, ceftriaxona más metronidazol. Ceftriaxona con metronidazol. Entonces, obviamente, mm, va a tener un poco de más efectos adversos. El tiempo de curación, bueno, no es que sea tan diferente, ¿ah? Pero sí un poco más prolongado. ¿Y cuál es mm, lo que más marca es el costo? La ceftriaxona y el metronidazol es algo que sí se puede adquirir. Y obviamente en un hospital siempre hay escasez de recursos económicos. Entonces, ceftriaxona y metronidazol es lo que más se da. ¿Por cuánto tiempo se da? De 7 a 14 días. Muy bien. Ya para culminar y cerrar este tema, vamos a ver el último casito clínico. Entonces, llega un paciente y a ustedes se les pide que le revise los resultados de sangre. Este es un paciente de 87 años, ¿bien? Que ingresa por la mañana por una posible apendicitis. Está confundido, obviamente no puede expresarse bien, es incapaz de dar una buena historia clínica y tenemos que hay fiebre. Hay fiebre, hay dolor abdominal a nivel del lado derecho, es decir, en el hipocondrio derecho. Se le evidencia una temperatura de 38, una frecuencia cardíaca de 120. Voy a tener una decoloración amarillenta en la piel y la esclerótica, es decir, ictericia. Voy a tener dolor abdominal a nivel del cuadrante superior derecho. No hay masas palpables, no hay hernias, el examen rectal está normal y una radiografía simple del abdomen es normal. Bien. ¿Qué le preguntarían al paciente, chicos? ¿Qué les gustaría saber de ese paciente? Si es que el paciente pudiera hablar, ¿qué les gustaría saber de ese paciente? Pudiera comunicarse bien y pudiera dar una buena historia clínica. No hay problema. A ver. A ver. Entonces,
Bien, Valeria, bien. Es importante, como ya lo mencioné, es importante eh, el antecedente. Es importante ese paciente, el antecedente de qué? De una enfermedad biliar, de un compromiso biliar, de un compromiso biliar. Y recordemos que ¿cuál es la causa más frecuente? Los cálculos. Entonces, ¿qué le puedo preguntar a este paciente? Señor, usted ha tenido previamente cólico biliar, ha tenido un dolor muy intenso, y si es que le voy a preguntar de cólicos biliares, yo le tengo que preguntar, señor, dígame, ¿en qué momento se daba el cólico biliar? ¿Y cuál es lo que te va a decir el paciente? Doctora, doctor, generalmente el dolor se exacerbaba mucho cuando yo comía grasas después de comer. Eso es lo típico de un cólico biliar. Si es que le dicen eso, obviamente tienes que pensar de que el paciente ha tenido un cólico biliar. Por cálculos, muy probablemente que un cálculo haya pasado de, ya sea de la vesícula al colédoco, es muy probable. Y además este paciente viene con toda la clínica de una colangitis. Obviamente este diagnóstico, no te hace diagnóstico de esto, pero es bastante marcado de que va a ser una colangitis. Bien, la radiografía simple de abdomen, la verdad, no la debieron pedir. ¿Cuándo se le pide una radiografía simple de abdomen? Cuando tú estás sospechando de alguna obstrucción. Si es que tú sospechas de una obstrucción intestinal, la primera imagen que debes pedirle es una radiografía simple, ¿ok? Tanto en bipedestación, ¿sí? Como en decúbito lateral a veces piden. Pero ¿cuál es la que más importa? Ok. Entonces, ¿para qué? Para ver los niveles hidroaéreos. Para ver los niveles. En este caso, el paciente no tiene clínica de que haya alguna obstrucción intestinal. Obviamente, no había necesidad de pedirle una radiografía. ¿Cuál es el examen que debimos pedirle? Una ecografía. Debemos pedirle una ecografía. Bien, ya te dice que ya hay ictericia. Obviamente, ya estamos más de 3 miligramos por decilitro a nivel de las bilirrubinas totales. Hay sensibilidad, bien, y este paciente se está complicando, hay confusión. Entonces ustedes van, le sacan laboratorios y se encuentran con esto. Tengo una hemoglobina de 15, bien, tengo, bueno, el volumen corpuscular medio, todo eso. Eh, esto me importa, tengo un paciente con leucocitosis, que es un criterio para qué? Es un criterio para el diagnóstico, ¿no? Tengo un paciente, las plaquetas están bien, el sodio está bien, el potasio, la urea, la CREA, la milasa. Recuerden, todo paciente con colangitis siempre pídanle una milasa o una lipasa. ¿Para qué? Para descartar que esté haciendo una pancreatitis. Nunca está de más pedir. Voy a ver que hay cierta elevación de las transaminasas, no están marcado, ¿sí? No están marcado. Voy a tener un GGT elevado, las bilirrubinas, esta bilirrubina directa elevada, la albúmina, la glucosa, y la PCR que está muy elevada. Entonces, tenemos el diagnóstico. Tenemos un paciente, tenemos un paciente con manifestaciones de una inflamación sistémica. ¿Cuáles son? Tengo la proteína C reactiva, tengo un paciente con leucocitosis, bien, tengo un paciente, eh, tengo un paciente también que tiene una ictericia marcada, que también consta del segundo criterio cuando vemos el diagnóstico, y lo único que nos faltaría sería el diagnóstico o el criterio imaginológico. En este caso no le pide, pero sí, si es que le pidiéramos una ecografía, podríamos ver lo que son los cálculos a nivel del cuerpo. Y los criterios de severidad ya tendríamos que ver y valorar de acuerdo a la tabla que mencionamos. Pero obviamente faltan otros factores, otros valores que nos podrían ayudar a completar eso.
Muy bien, chicos. ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta?